buenas tardes. Los recibimos formalmente en esta emisión de Los Días Contados, el día después de las elecciones presidenciales en la Argentina, en donde se ha establecido otro récord desde el punto de vista de acontecimientos históricos que no registraban antecedentes. Así como Mauricio Macri hace 4 años protagonizaba una elección en la que se transformaba en el primer presidente de la historia argentina que ganaba un balotaje, que concurría efectivamente a una segunda vuelta y se imponía, es el mismo presidente el que por primera vez en la historia, cuando un mandatario aspira a su reelección, no lo consigue. Quienes intentaron efectivamente desde su despacho de la Casa Rosada quedarse otro periodo, desde que se hizo la reforma constitucional, lo consiguieron. Macri no. Y este es el primer punto que hay que tener en cuenta a la hora de analizar efectivamente los resultados, al solo efecto de ir viendo un panorama que ha quedado configurado en la Argentina, en donde evidentemente el trabajo titánico que le espera a Alberto Fernández es el de restaurar algunas heridas, de restañar efectivamente algún daño que se ha generado y tratar de ampliar su base y su consenso para seguir adelante con otra política, con un cambio sustancial en el estilo, en el modo, en la orientación económica de la Argentina para salir de este lodazal en el que ha quedado sumergido después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, como decíamos, y analizando efectivamente los resultados, los números, la geografía del voto, vamos de lo más chiquito a lo más grande. En Rosario se ha consolidado una perspectiva que yo decía y escribía en Rosario 12, no es Rosario una ciudad pro-friendly, ¿no? Porque una vez más, y cambiando los protagonistas y con escenarios diferentes, el peronismo saca 10 puntos de ventaja a Cambiemos o a Juntos por el Cambio y relega a tantos puntos, al tercer lugar, a 30 puntos, al Frente Progresista, que es la versión local de Consenso Federal. Digo esto porque es importante marcarlo, porque no es una casualidad. Después de 30 años de gobierno socialista en la ciudad de Rosario, no gana ni el socialismo ni gana Juntos por el Cambio. Gana el esquema político o el armado político que tiene más vinculación con esos valores del progresismo que hace 30 años se instalaron en Rosario: defensa del espacio público, salud pública, educación pública, ampliación de derechos, igualdad de oportunidades, que lo que proponía incluso el sector de La Baña, con Urtubey, un hombre del pañuelo celeste, con Miguel Lipsi, un hombre que en algún momento se imaginó gobernador otra vez por una coalición que contuviera, por ejemplo, a Cambiemos. Bueno, nada de eso ocurrió. Rosario, una vez más, muestra que tiene una perspectiva o un perfil político diferente al resto de la provincia, porque en Santa Fe mutó nuevamente y lo que había sido triunfo peronista ahora fue triunfo en la ciudad capital de Juntos por el Cambio. En el oeste, donde es oriundo Omar Perotti, fue una paliza de Cambiemos sobre el justicialismo, sobre el Frente de Todos. Y en general, en ningún lado hizo pie el Frente Progresista. Sí lo suficiente como para que Enrique Esteves sea diputado nacional a partir del 10 de diciembre, pero es Federico Angelini el que ha liderado la intención de voto y ganó por un punto, 43 a 42, número más o número menos, a Marcos Clery del peronismo. Una notable recuperación de votos que se explica con un crecimiento del padrón y fundamentalmente de un traslado de voluntades de los hombres y mujeres que votaron en la provincia, por ejemplo, al Frente Progresista, y que para la elección nacional se inclinaron por Mauricio Macri y su candidato a diputado, que es Federico Angelini. El peronismo conservó sus votos, medio punto, un punto de diferencia, más o menos lo mismo sacó Alberto Fernández que Marcos Clery, que encabezaba la lista de diputados, hay un punto de diferencia. A la vez hay un punto de diferencia con lo que sacó Perotti, incluso creo que cuantitativamente, si bien se amplió el número de votantes, tiene más votos cosechados Marcos Clery que el propio gobernador electo, pero a Perotti le sirvió para ganar por 7 puntos al socialismo o al Frente Progresista, que lo dejó segundo, y por casi 20 a Cambiemos o a Juntos por el Cambio, que quedó tercero. Entonces, esta morfología política santafesina se explica con un voto consolidado del Frente de Todos por encima del 40% en toda la provincia y 10 puntos de ventaja en Rosario sobre cualquiera de las otras expresiones. Y lo vuelvo a anclar
en el perfil progresista de la propuesta que hizo Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ampliamos el espectro y nos vamos a La Nación. Yo escuchaba ayer, antes de la transmisión de nuestro canal, después conversando con los colegas, tampoco estábamos plenamente de acuerdo en cuanto a los márgenes del triunfo, un análisis del resultado. Claro, esto es, y veo la metáfora futbolera, pido disculpas a los que no les gusta esto. Esto es como que vos vas ganando 4-0 en el partido de ida y en el partido de vuelta te descuentan 2 goles. Y ya la fiesta del 4-0 no es lo que vos habías pensado, pero ya está. Esto es lo que pasó. Cuando se concurre a una primera vuelta electoral, después de una primaria donde uno de los candidatos pasó holgadamente el 45% de los votos, que fue Alberto Fernández, ya la perspectiva era saber por cuánto ganaba. Y entonces, como a la tarde, otra vez el yerro de los encuestadores, los bocadurna, el voto vergonzante, que no se animaba a decir, el que decía una cosa y había hecho otra, indujo a una sobrevaloración de lo que iba a ser esa diferencia. Entonces todos esperaban, y lo dijo Córdoba, un reconocido encuestador, todos esperaban una diferencia, por ejemplo, de 12, 14, 15 puntos. La diferencia finalmente será de más de 8 puntos. Cuando se terminen de contar los votos, el 48 de Alberto se estirará un poco y el 40 y Chirolas de Macri tal vez retroceda, pero son 8 puntos. Yo lo voy a trasladar a millones de votos. Son más de 2 millones de sufragios. 2 ciudades enteras como Rosario, de voluntades de mayores de 16 años, votando por un candidato en lugar de otro. Hago esta referencia porque también es importante destacar la fidelidad del voto. Alberto Fernández no solo no perdió ni un solo voto de los que había obtenido en la primaria, sino que lo amplió en 200 o 300.000 el margen de electores, superando con comodidad y llegando casi a los 13 millones de sufragios. ¿Qué pasó con Macri? Macri hizo una campaña que nos costó bastante, y después vamos a estar viéndolo a Sandleris con el anuncio del cepo, el más restrictivo de todos los controles de cambio que se conocen en los últimos años, lo aplica el gobierno neoliberal a la salida. Nos costó más o menos unos 3.000 millones de dólares cada punto que recuperó Mauricio Macri en su pretendida escalada para equiparar y llegar a un balotaje. Porque sacó efectivamente en esta elección algo así como entre 7 y 8 puntos más que en la anterior. ¿De dónde vienen? Y vienen de un porcentaje del padrón que se aumentó en 1.600.000 votantes. Votaron 1.600.000 personas más que en las PASO, de las cuales seguramente el 80 o el 90% habrán votado Macri. Y además porque hubo una deserción de votos que se transformaron tal vez con ese criterio en voto útil, de quienes habían en la primera vuelta o en las PASO votado por Labaña y se mudaron al macrismo. Y otro tanto pudo haber ocurrido con algunos votos de Gómez Centurión o del propio Espert para darle a Macri 2 millones de votos más que en la primaria, y en vez de quedar a 4 millones y pico, quedar a 2 millones y pico. A ver si se comprende cuál es el sentido de este análisis numérico. Cae derrotado, como nunca había pasado en la historia, un presidente que busca la reelección. Después de haber gobernado casi 4 años con un viento a favor desde el punto de vista del respaldo mediático, empresarial y judicial, con una suerte de gabinete atendido por sus dueños de lo que ha sido el poder en la Argentina, y es derrotado por un candidato, entre comillas, construido en 5 meses, porque hasta el 18 de mayo de este año, día de la escarapela, en que Cristina Kirchner anunció por Facebook que ella iba a ser vice y que el presidente era Alberto Fernández, el Frente de Todos, o lo que iba a ser el sector opositor al gobierno, no tenía candidato, mientras el gobierno tenía un candidato hacía 3 años y medio, que se llama Mauricio Macri. En esos 5 meses se construyó esa candidatura, acompañada con la visión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, de una configuración política mucho más amplia a la que confluyeron, y ahí lo vemos en el abrazo, a Sergio Massa, a los jóvenes de la Cámpora, a los sectores del sindicalismo, al peronismo con los gobernadores de todas las provincias y a ese hombre que ven allí, Axel Kicillof, que es la gran figura de la política argentina, le guste al que le guste o le pese al que le pese. Kicillof sacó el 52 y pico % de los votos en la provincia de Buenos Aires, relegando a la gran esperanza blanca, que era María Eugenia Vidal, por más de 15 puntos a un segundo lugar
en el territorio más importante de la República Argentina. Y fue Kicillof, y vamos a empezar con el repaso de lo que iba ocurriendo, el que a la hora de hacer una referencia explícita de lo que estaba pasando y en medio del festejo, trazó una línea y marcó la cancha, porque en medio del festejo también hay que reconocer que lo que está viviendo la Argentina es una situación de extrema complejidad y contarle a los bonaerenses y a los argentinos que efectivamente hay un cuadro preocupante del que va a ser muy difícil salir. Vamos a escuchar un minuto de Kicillof anoche en pleno festejo o en pleno, digamos, reconocimiento o asumiendo la victoria después de que Vidal había anunciado efectivamente que Kicillof sería el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo que hemos visto es que la situación económica que tenemos hoy adelante, después de 4 años del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal, es de tierra arrasada. Vamos a gobernar la provincia y vamos a gobernar la nación para crear trabajo, para ayudar y apuntalar la salud y la educación pública, para devolverles los derechos que les sacaron a los sectores medios, a los productores, a los que menos tienen. Para hacer eso hay que hacerlo con todos. Decimos que venimos a unificar la grieta para sacar adelante de nuevo a este país y a esta provincia. Pedimos que manejen la situación con total responsabilidad, que cuiden aún lo que descuidaron estos años. ¿No? La explicación del panorama, la descripción de la tierra arrasada, la apelación a que hay que hacerlo con todos y también el pedido de que se asuma la responsabilidad por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri, que va a gobernar efectivamente hasta el 10 de diciembre. Eso también se lo hizo ver la actual y electa vicepresidenta y expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Alberto es presidente y va a tener frente a sí la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclópea, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo que decía recién Axel, una provincia y un país arrasado, más allá del marketing, las palabras y las coberturas mediáticas, es una realidad dolorosa y cotidiana de todas. Va a tener una tarea muy difícil, que requerirá la ayuda, la cooperación y la participación de todos los argentinos, los que votaron y los que no votaron también. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país. Por eso, señor presidente, hasta el 10 de diciembre, ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo y de la nación. Porque este hombre que va a asumir el 10 de diciembre requiere del esfuerzo de todos. Bueno, muy bien. Mauricio Macri habló pasadas las 10 de la noche, reconociendo efectivamente la victoria de Alberto Fernández y con un tono poco frecuente en él, contradictorio con lo que había sido la campaña y ciertamente los años de su gestión, se mostró contemplativo, abierto, bien predispuesto, lo cual es una buena señal, pero habrá que ver hasta qué punto eso es efectivamente una verdadera posición de transición que en principio ha comenzado después de la reunión que han mantenido hoy a las 10:30 de la mañana, en donde Alberto Fernández al retirarse dijo que había sido un encuentro positivo, pero Alberto Fernández también había dicho algunas cosas antes, ¿no? Pero vamos por partes. Primero Macri, reconociendo la derrota y ese discurso que, insistimos, tiene un tono diferente a todo lo que hemos visto y escuchado a lo largo de la campaña. Agradecerle de corazón a todos los argentinos que me acompañaron con su voto, a pesar de las dificultades, apostando al cambio que empezamos juntos, así que de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Voy a poner el bien común por arriba de cualquier cosa, así que ahí estaremos con Miguel
y todo el equipo de Juntos por el Cambio para ayudar. Pero yo quiero decirles de verdad que esto recién comienza y que, como les prometí, más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en que creemos. Hemos logrado un federalismo que se extiende por todo el país, que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país, como también hemos conseguido consolidar la libertad y la democracia. Son todas cosas que tenemos que cuidar entre todos los argentinos. Si hay un sueño que tengo, es que podamos entre todos proyectar un sueño común, un proyecto común, que nos incluya a todos los argentinos. Por eso hoy estamos comprometiéndonos, los dirigentes de Juntos por el Cambio, desde este nuevo lugar, a seguir trabajando por el futuro de los argentinos, ejerciendo una oposición sana, constructiva, responsable. Lo que viene también va a ser un aprendizaje. Y yo deseo de corazón, como todos los que estamos acá, que sea por lo bueno. La Argentina que viene, queridos argentinos, nos necesita a todos. Bueno, esto recién comienza, dice. No sé qué es lo que recién comienza. La convocatoria del trabajo era a las 8:30 de desayuno, que después lo postergamos hasta las 10:30. No va a faltar el que diga que estaba domando algún colchón. Pero independientemente de eso, hubo otra vez un tono, si se quiere, diferente, un modo de expresarse distinto, pero una oquedad, es decir, un vacío absoluto de conceptos, sino una suerte de expresiones de deseo, de frases hechas, de lugares comunes a la hora de asumir la derrota. Alberto Fernández habló después de eso, en este acto que estábamos viendo junto a Cristina Fernández de Kirchner y también a Axel Kicillof, y marcó esa situación, ¿no?, de la expectativa por un diálogo que nunca se había llevado adelante hasta el momento. Gracias, Néstor, donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. Ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan. Ojalá que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo de todos y del compromiso de todos. Con el voto de todos ustedes, de todas ustedes, empezamos a dar vuelta a una página tremenda que se empezó a escribir aquel 10 de diciembre del año 2015. Hace 4 años venimos escuchando que dicen, no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Ahí estaba Alberto Fernández, ¿no? A la noche, mientras tanto, Sandreris y algunos de los funcionarios cercanos al gobierno de Mauricio Macri estaban viendo cuáles eran las medidas que se iban a llevar adelante. De hecho, ahora a la mañana ya ha quedado establecido que tanto Santiago Cafiero como coordinador del grupo de transición junto a Nielsen, Todesca y Culfas serán quienes efectivamente interactúen con los responsables del gobierno en el área económica. Y decíamos, y habló Sandreris. Para mi modo de ver, se extralimitó en sus funciones de presidente del Banco Central, autoridad monetaria, opinando sobre la economía, sobre lo que tiene que ser la próxima economía y reconociendo que se rifaron 22.000 millones de dólares de reservas en este lapso que mediaba entre las primarias y esta elección general, que le dio al gobierno timing, habla de timing, la posibilidad de intentar una recuperación, que la recuperó, quedó igualmente a 8 puntos y pico, hay presidente en primera vuelta, y creo que hemos pagado entre todos los argentinos la más cara campaña de la historia, que además se transformó en una derrota, ¿no? Le preguntaban a Sandreris si lo que se hizo ahora, después de fugarse 22.000 millones de dólares en 45 días, no se podría haber hecho antes. El cepo más duro, diría yo, el más restrictivo que se conoce en la economía argentina, aplicado por un gobierno que se decía liberal. Con respecto al timing de la medida de este endurecimiento de los controles, en el final de la semana pasada se aceleró la caída de las reservas, asociada principalmente a un aumento importante en la demanda de dólares por parte de las personas.
creíamos que existía el riesgo, como dije antes, de que esto continuara esta semana y por eso tomamos esta medida. Creemos que la medida que tomamos, este endurecimiento de los controles, cuida las reservas y le va a permitir al próximo gobierno contar con más grados de libertad para diseñar su política económica. También tenemos claro que este tipo de medidas no son gratuitas para la economía, dificultan el funcionamiento de la economía. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que las va implementando. Creo que en el fondo de todo esto, lo que subyace es que lamentablemente, como dije antes, los argentinos no hemos sabido construir consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno. Esto que lo han logrado la mayoría de los países del mundo y de la región, nosotros todavía no lo hemos logrado. Y creo que esta medida que tomamos anoche busca proteger a las reservas, como dije, y darle así más grado de libertad al gobierno entrante. Bueno, como verán, la valoración política de Sandreris es contraria a la de la mayoría de los argentinos. Él cree que el dólar se dispara, hay que rifar de divisas y demás por la incertidumbre del cambio de gobierno, no por el desastre de la economía, por la deuda que se contrajo, por la pérdida de empleo, por la caída en la pobreza. Él cree que es una cuestión metodológica de falta de consensos. La verdad que Sandreris no debería siquiera opinar, debería comunicar tan solo, mientras esté en el Banco Central, las medidas que se toman y a otra cosa. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos. Cuando volvamos, vamos a ver lo que para mí ha sido lo más grotesco de la jornada de ayer, incluida, mire lo que le digo, superando la marca de Elisa Carrió, que se iba a quedar a orar 2 días seguidos, no la fueron a buscar todavía, y que dijo que ganó la Nación, ganó la Ciudad de Buenos Aires, se salvó la República y viva Macri. La pausa y enseguida venimos con una, diría yo, una cosa realmente que parece de otro planeta. Ya venimos. Bueno, muy bien. Rogelio Frigerio se presentó ante los periodistas a las 9:00 de la noche, dio a conocer los datos que se iban cargando, con la prudencia que hizo que se cargaran parejo lo de Provincia de Buenos Aires juntos con lo de Santa Fe y Córdoba, porque una carga de otro modo hubiera generado otro tipo de expectativas. Sin embargo, aquellos que van más allá, incluso de lo que la prudencia, el sentido común y la ética, no hace falta ninguna CONADEP para periodistas ni nada de nada, sino usar cada uno la cabeza, ver lo que le dicen, después ver lo que pasa y después seguir viendo o no seguir viendo, ¿no? Miren lo que decía Luis Majul ayer en la noche cuando ya daban un resultado en donde uno de los candidatos superaba el 45, con lo cual no hay balotaje de ninguna manera, si hubiera quedado 45 a 44,8, ¿no? Esto es lo que dice la ley. Mírenlo porque esto es lo más grosero de todo y marca muy bien y a las claras cuál ha sido y cuál aparentemente seguirá siendo. Vamos a ver, supongo yo, la reconversión o no de una importante pata de lo que ha sido la estructura de gobierno de Mauricio Macri, que son los medios. Como dice el vapuleado, a veces injustamente, Jaime Durán Barba, son tan importantes los votos como las expectativas previas. Es cierto. Todos nosotros teníamos una expectativa previa de que esto pasaba a los 50 puntos. Sí. O no sé, había en el ambiente, no sé todos nosotros, ¿no? Había en el ambiente. Con menos de 50 puntos, al borde de 50 puntos, y con Macri al borde del 40 y un poco más del 40, es una elección muy buena de Macri y tampoco es una elección mala de Alberto Fernández, porque, a ver, digo, es un empate, para mí es un empate técnico, no hay ganadores definitivos. ¿Por qué no nos focalizamos de expectativa? Bueno, empate técnico, 48 a 40, la verdad que... ¿Sabe qué? Yo no le voy a explicar nada. Este mismo periodista había dicho hace unos meses atrás, obnubilado, embelesado con lo que llevaba haciendo Mauricio Macri, esto. Y con esto pegadito el corte para después volver y encontrarnos para el cierre. Marcos Peña y todo su equipo lo quieren convertir en el primer presidente del siglo XXI. Moderno, vinculado con las tecnologías, planteando que los derechos humanos se deben respetar en Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo. Y desarrollista. Y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó. Y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó. Esto no está confirmado, pero lo que tendría de Mandela sería una gorra.
No se sabe bien, pero parece que tendría una gorra. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. Bueno, muy bien. Nada más que para despedirnos, agradecerles la compañía, por supuesto, el hecho de habernos extendido un par de minutos en nuestro horario, pero el día lo justifica. Mañana vamos a volver a partir de las 2 de la tarde. Le decimos que esto sigue, bueno, no hablamos nada del dólar, mañana vamos a hablar de eso, qué pasa con la economía, hablamos si lo desee por las medidas que se tomaron, el equipo de transición, en un rato conferencia de prensa de Axel Kicillof y en principio 4:30 del presidente electo Alberto Fernández. Ha sido un gusto, hasta mañana, chao.